Cuéntanos esto sobre pues esta apertura que está teniendo el Instituto Electoral en relación a ya iniciar con la recepción del voto de las personas en prisión preventiva que no tienen libertad en este momento porque no han sido sentenciadas. La pregunta es, ¿cuál ha sido el avance a partir de pues la urgencia que se presentó de tomar en cuenta a estas personas, dado que ellos conservan su derecho al voto y sus derechos políticos, Eunice? Mira, efectivamente, Magda, esta es la primera vez en la historia que van a votar en las presidenciales, las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia, que hay que decirlo para que el público lo sepa, son más de 30,000, son más de 92,700 y tantas. Sin embargo, únicamente el INE con los convenios que armó con los estados logró tener digamos que con todos los documentos, con credencial de elector, etcétera, a 30,000. Por eso es que la lista nominal solamente incluye pues una tercera parte de lo que hay, porque también es importante el antecedente, Magda, que en nuestro país la prisión preventiva oficiosa se ha vuelto el pan de cada día. Entonces, 40% de las personas que están en la cárcel no sabemos si son o no culpables de lo que se les acusa y están bajo esta figura. Esta iniciativa no surge precisamente del INE, sino que el Tribunal Electoral, a partir de una demanda de 2 indígenas tzotziles en Chiapas, es el que ordena al Instituto Nacional Electoral en 2019 hacer varios pilotos y ahora sí, en 2024, poder hacer que la totalidad de las personas privadas de la libertad que tengan los documentos necesarios puedan votar. Entonces, en este digamos, en el piloto, ha habido algunas cosas interesantes. La verdad, el único piloto que a mi gusto valió la pena por la cantidad de personas y por cómo se organizó es el del Estado de México. Hubo uno en 5 penales federales, del cual tampoco sabemos mucho porque no hubo observadores ni nada, y votaron cerca de 800 personas. En el caso del Estado de México, para la elección de la gubernatura, votaron cerca de 5,000 privados de la libertad en los 20 centros, es decir, en la totalidad de los centros penitenciarios de este estado. Y bueno, a mí me tocó ser observadora y la verdad que fue en todo orden, hubo observadores internacionales, muy bien el trabajo tanto del INE como en la Secretaría de Seguridad. Algo importante, Magda, es que para esto que se realice, tienen que tener, por supuesto, los gobiernos estatales control sobre su sistema penitenciario. Entonces, también hay que mencionar la excepción. Hoy Veracruz y Yucatán son 2 estados que no firmaron convenio con el INE para realizar, digamos, esta acción que es obligatoria. Y bueno, el gobernador Cuitláhuac realmente salió a decir puras barbaridades, no entendiendo de quién estamos hablando y no entendiendo tampoco el tema de la prisión preventiva. No sabemos si estas personas son culpables o no, y de hecho el Tribunal Electoral esto es lo que considera para otorgarles este derecho, es decir, la presunción de inocencia y también, por supuesto, pues esta visión pro derechos, ¿no? Y que estas personas, pues parte de su proceso de reinserción sea ese voto activo. Hoy, Magda, en la mitad de los países de la Unión Europea y 4 países de América Latina pueden votar todas las personas que están en la prisión, incluso aquellos que sí son culpables, ¿no? Bueno, en México hoy tenemos esta situación de los privados de la libertad sin sentencia y bueno, qué bueno que ya se empezaron a hacer estas elecciones del 6 al 20 de mayo. Va a estar sucediendo esto en distintas partes del país. Incluso hubo un debate en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, este viernes en la Ciudad de México. Ah, muy interesante. Eunice, pero me quedé pensando, ¿por qué recae en las autoridades de segundo nivel de gobierno, digamos, hacer o tener esa intención de hacer el convenio para respetar los derechos que sí los tienen quienes están en prisión preventiva dentro del marco legal que existe en nuestro país en este momento? Es decir, ¿por qué ellos tienen el derecho de impedir en un segundo nivel de gobierno por encima de lo que es un tribunal nacional, el primer nivel de gobierno federal, ¿no?
Mira, porque en realidad se requiere la colaboración y el control, sobre todo, repito, yo creo que, por ejemplo, Cuitláhuac lo que no tiene es control de su sistema penitenciario, entonces, por eso es que no puede llevar a cabo unas elecciones, no por los pretextos que él dice, que el INE quiere que voten feminicidas, eso es lo que él mencionó, y en realidad, pues no es eso. De hecho, muchos de los feminicidas, pues están afuera en su estado porque es uno de los estados con mayor número de este tipo de delitos desde que él llegó, más de 1,600 feminicidios han ocurrido con él, y lo que se requiere de los convenios es porque el personal del INE tiene que ingresar a las cárceles que dependen del sistema penitenciario y a su vez de las secretarías de seguridad estatales, en su mayoría, en la mayoría de los casos, para poder ingresar. Y pues ahora sí que los custodios también, incluso ha habido capacitación a custodios y a todo el personal para poder llevar a cabo todas estas, ahora sí que acciones y elecciones en total tranquilidad, como lo vimos en el Estado de México el año pasado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que requieren ese convenio y ese trabajo conjunto. No sé cuál va a ser la consecuencia de no hacerlo en este caso para Cuitláhuac, que seguro no lo va a hacer, y no sé, Yucatán realmente no hay una explicación, no sé si finalmente se logró que puedan votar. Hasta hace algunos días no había convenio firmado. Y bueno, realmente es reconocer el derecho a votar de estas personas que están privadas de la libertad sin sentencia, en base a estos principios pro persona, a la presunción de inocencia, porque imagínate, Magda, qué grave que a estas personas se les niegue el derecho a votar y en un año, o en 5 meses o en el tiempo que sea, se decide que la persona no era culpable. Estaríamos frente a una situación irreparable para estos seres humanos. Y aquí lo importante también es que, bueno, creo yo, desde el punto de la reinserción, el voto es un elemento activo en el proceso de reinserción, por un lado, y por el otro lado, obliga y va a obligar cada vez más a los y las candidatas a voltear al sistema penitenciario, uno que hoy realmente no es funcional, un sistema que en vez de reinsertar castiga y pues 6 de cada 10 que salen vuelven a delinquir. Entonces realmente no son centros de reinserción, y creo que con esto quizá los gobernantes pues pongan más atención a lo que van a proponer para estos centros. Así es, el punto muy interesante ese que nos das a conocer, por supuesto de gran importancia, iniciando porque pues, respetar el derecho que tienen las personas privadas de su libertad a votar. ¿Por qué? Porque las sentencias son de diferente índole, además. No solamente quienes están en prisión preventiva, sino quienes ya están por cumplir su sentencia. Por eso, tal vez sea que en otros países con mayor madurez democrática, pues ven más hacia ese asunto en particular, y por supuesto con el fin y el objetivo de respetar este derecho de un ciudadano que va a volver a reinsertarse en la sociedad en algún momento, Eunice. Efectivamente, Magda, pues bien lo has dicho. Hay algunos países que lo que hacen es, pueden votar todos, pero quizá hay ciertos delitos, cuando sí son delitos muy graves, que son a las personas que excluyen, digamos. Pero muchas de las personas que hoy están bajo la figura de prisión preventiva, por ejemplo, pues están ahí por delitos simples, es decir, por robo, por algunas cuestiones que no son graves. Y creo que en general es importante darles este derecho porque finalmente forman parte de la sociedad, y esto pues también abona en su proceso de reintegración. También, pues, ¿qué contexto falló, por ejemplo, en alguno de ellos que se haya cometido un delito para justo caer en esa situación? En fin, creo que por muchas razones, al menos es un tema discutible. Es positivo que hoy México se abra a esta posibilidad. Hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se coercione el voto de estas personas, claro, que realmente haya observadores en todas las cárceles que van a votar, observadores externos, y que por supuesto cada vez, Magda, haya más este tipo de ejercicios como el de la Ciudad de México, que lleven debates a estos centros penitenciarios para que realmente voten de manera informada, y repito, que obligue a los y las candidatas a poner también en la mesa políticas de reinserción social reales, tangibles y funcionales. Sí, deberíamos estar escuchando también alrededor de eso.